Hola chicos, el tema del día de hoy son las leyes de Kirchhoff. ¿Qué son leyes de Kirchhoff? Estas leyes cuantifican cómo fluye la corriente a través de un circuito y cómo varía el voltaje alrededor de una malla en un circuito. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales para el análisis de un circuito. ¿Para qué sirven? Nos permiten resolver problemas complejos definiendo un conjunto de leyes y teoremas de red básica para los voltajes y corrientes alrededor de un circuito. Las leyes de Kirchhoff llamaremos como red eléctrica a la asociación de generadores y resistores, y todos ellos eléctricamente conectados. Tenemos aquí a los generadores, resistencias, intensidades, a los nudos y a las mallas. Los nudos que son A, B, C, D, y las mallas que son A, B, E, F, A y B, C, D, E, B. Trabajaremos acá con dos leyes, la primera y la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cuáles son las leyes de Kirchhoff? Son dos. La primera ley, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, y la segunda ley, que es la ley de voltajes de Kirchhoff. En esta vez solo vamos a trabajar con la primera ley de Kirchhoff. Es un circuito eléctrico. Es común que se generen nodos de corriente. Un nodo es el punto del circuito donde se unen más de un terminal de un componente eléctrico. El enunciado de la primera ley de Kirchhoff nos dice que la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes, del mismo modo que se puede generalizar la primera ley de Kirchhoff diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de las corrientes salientes. Muy bien, también se puede decir que la suma de corrientes entrantes más la suma de corrientes salientes van a ser igual a 0. Para entenderlo mejor, veamos la siguiente imagen. Tenemos 3 corrientes entrantes y 2 corrientes salientes. Aquí podemos observar claramente que las 3 corrientes que ingresan al nodo son todas de valor positivo y las 2 corrientes que salen del nodo poseen un valor negativo. Eso significa que podemos reescribir la ecuación mediante la siguiente manera. Intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 menos intensidad 4 menos intensidad 5 va a ser igual a 0. A menudo iremos usando un término llamado nodo. Pues bien, un nodo en un circuito eléctrico se refiere a una conexión o unión de 2 o más rutas o elementos que conlleven corriente. Ahora vamos a trabajar un ejercicio. Nos dice, calcule la corriente que posee en la resistencia R3 del siguiente circuito eléctrico. Muy bien, vemos que la resistencia 1 es igual a 3 ohm, resistencia 2 igual a 20 ohm, resistencia 3 40 ohm. Tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Tenemos acá 10 voltios, 20 voltios. Como vemos, acá hay 2 mallas y un punto de intersección que es el punto A, que es un nodo. Ahora, paso número 1. Analizar el circuito. Debemos considerar que el único nodo de referencia es sin duda el nodo A. Aunque muchos autores suelen nombrar los nodos con números u otras variables, nosotros le colocaremos la letra A. Ahora podemos analizar qué corrientes entran por ese nodo. Y vemos que entra la corriente 1 y corriente 2. Finalmente sale con una corriente 3. Entonces decimos intensidad 1 más intensidad 2 es igual a una intensidad 3. Paso número 2. Como sabemos que la corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia, la ley de Ohm, entonces podemos hacer nuestro siguiente análisis. La diferencia de potencial va desde la fuente hasta el nodo A y entre ellas solo se interpone la resistencia de 10 ohm.
por lo que muestra la corriente 1, que es equivalente a intensidad 1 es igual a 10 voltios menos VA sobre 10 ohm. Por otro lado, la corriente 2 va desde la fuente hasta el nodo A, y entre ellas solo se interponen 20 voltios, 20 ohm, por lo que muestra la corriente 2 es equivalente a intensidad es igual a 20 voltios menos VA sobre 20 ohm. Finalmente, la corriente 3 va desde el nodo A hasta el punto de abajo que consideraremos como una tierra o referencia, por lo que lo único que interviene es una resistencia de 40 ohm y queda así. La intensidad de corriente 3 es igual a el voltaje de A sobre 40 ohm. Paso número 3. Ahora es momento de unir las ecuaciones del paso 1 para formar una sola ecuación. Tenemos intensidad 1, intensidad 2 y la intensidad 3, ¿no? Entonces, intensidad 1, que es 10 voltios menos el voltaje de A sobre 10 ohm, más 20 voltios menos el voltaje de A sobre 20 ohm, que va a ser igual a la intensidad 3, que es el voltaje de A sobre 40 ohm. Entonces, decimos, en la ecuación podemos encontrar el valor del voltaje en el nodo de A. Para ello, solamente debemos multiplicar toda la ecuación por 40 para reducir los denominadores, sacando mínimo como múltiplo. Muy bien, decimos 40, ¿no? Y sacamos, simplificamos y nos va a quedar 4 por 10 voltios menos el voltaje de A por, entre paréntesis, ¿no? Va a multiplicar a 4, más 2, abro paréntesis, 20 voltios menos el voltaje de A, cerramos paréntesis, y todo eso va a ser igual a voltaje de A. Volvemos a multiplicar y decimos 4 por 10, 40 voltios menos 4 voltaje de A más 40 voltios menos 2 voltaje de A es igual a el voltaje de A. Sumando variables, ¿no? Entonces decimos 4 voltios de A menos 2 voltios de A menos el voltio de A, que es igual a 40 voltios menos 40, ¿no? Entonces decimos 7, que es el voltaje de A, menos 7 es igual a menos 80. Entonces lo pasamos a, despejamos, ¿no?, a nuestro voltaje en el nodo A. El voltaje de A es igual a menos 80 voltios sobre 7, nos va a dar igual a 11.43. Por lo tanto, el voltaje de A es igual a 11.43 voltios. Muy bien, paso número 4. Como sabes que la corriente 3 es la razón entre el voltaje A y la resistencia de 40 ohm, entonces proseguimos a calcular la corriente. Decimos, intensidad 3 es igual al voltaje de A sobre 40 ohms. Entonces, ahora ya sacamos el voltaje de A, que es 11.43 voltios sobre 40 ohm. Y esto nos va a dar a 0.2858 amperios. Entonces, por lo tanto, decimos que la corriente 3 es de 0.2858 amperios. Bueno, chicos, espero se haya entendido. Gracias y puedan seguir trabajando sus demás ejercicios.